estamos en el mensaje a la iglesia de Éfeso y nos correspondía ver el versículo número 5. Fíjense que en la vida le ocurren a uno algunas situaciones que le quedan grabadas para el resto de su vida. Por ejemplo, hay situaciones que se dan en el hogar y que una palabra a veces es suficiente para dejar grabado en el corazón de una persona esa palabra y no se nos olvida. A veces sucede en el trabajo. A veces el jefe o el dueño de la empresa nos dice una palabra que nunca en la vida la vamos a olvidar o que nos afecta. O puede ser con un catedrático en la universidad o en el colegio, nos dice algo y aquello persiste y no se nos olvida. Pero curiosamente encontramos en la Biblia que el Señor nos dice palabras fuertes y se nos olvida. Totalmente se nos olvida. Pues no la recordamos. ¿Por qué? Porque sentimos que no es para nosotros y que no tiene nada que ver cuando en realidad es para nosotros. Por ejemplo, en este pasaje que estamos viendo, el Señor dice, pero tengo algo contra ti. Eso lo deja uno, a mí me afecta. Porque yo debo de examinar mi vida. Que el Señor tenga algo contra mí no es cualquier cosa. Porque es Dios el que me lo está diciendo. Si yo no le presto atención a esa palabra, voy a sufrir las consecuencias. Porque Él dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Yo debo de examinarme, yo debo de saber si realmente esa es mi situación, mi condición. Yo creía que a la mayoría de nosotros esas palabras no se nos debieran de olvidar. Y no solo tener la palabra ahí en nuestra mente, sino que en nuestro corazón y tomar acciones. Porque el Señor le dice también a esta iglesia, recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, son palabras, hermanos, que realmente si nosotros no les prestamos atención, nos va a pasar exactamente lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Ya vimos la semana anterior que por palabra y por líderes, la iglesia de Éfeso fue una de las iglesias que gozó de los mejores líderes. Sin embargo, el Señor les dice esas palabras, pero tengo contra ti. Recuerda de dónde has caído. Y Él hace una advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El arrepentimiento debe ser un dolor tan fuerte en el corazón que nos haga cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de ser. Si eso no se da, más adelante las consecuencias van a ser graves. Y le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. No dice que recordemos las primeras obras.
está diciendo que hagamos las primeras obras. Yo he estado buscando en diferentes lugares, en libros, en internet, concordancias, diccionarios, estudios bíblicos, estudios inductivos. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo a Éfeso al decirle, haz las primeras obras? Porque si yo leo la escritura y en el versículo 2 del capítulo 2 dice, el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, yo conozco que no puedes soportar a los malos y los has probado, y a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Todo eso hacía la iglesia de Éfeso, pero ahora dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles obras? He estado dándole vuelta a distintos materiales para saber exactamente qué es lo que el Señor quería que la iglesia de Éfeso retomara. ¿Usted se acuerda cuando se convirtió al Señor? ¿Se recuerda? Sí. ¿Se recuerda la fecha? No se recuerda la fecha. No fue importante. Cuando nos convertimos al Señor, ¿cómo fue nuestra vida? ¿Cómo fue nuestra relación con Dios? Lo primero que hicimos fue llegar a nuestra casa, contarle a nuestra familia, decirle, fíjense que hoy acepté al Señor. Nos juntamos con los amigos y les comentamos, les dijimos, fíjense que ya soy cristiano. Empezamos a hablarles a otras personas de Cristo. Empezamos a leer la palabra con más interés. Empezamos a buscar lugares u oportunidades en donde tener estudios bíblicos y conocer de la palabra. Y dispusimos bautizarnos inmediatamente. Queríamos agradar a Dios. Amábamos a Dios. Y todas nuestras pláticas giraban alrededor de Cristo. No hallábamos a quién contarle nuestra experiencia. Pero unos años después, eso se acabó. Ya no nos importa. Ya no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Haz las primeras obras. Y miren la advertencia que hace el Señor. Porque si no hacemos las primeras obras, dice, vendré pronto a ti. No dice, vendré pronto a ustedes. Esto es individual, esto es particular, esto es personal. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La advertencia es muy seria. La iglesia de Éfeso se terminó. Estuvo Pablo, estuvo Juan, estuvo Timoteo, estuvo Apolos, estuvo Priscila y Aquila, estuvo Tíquico, y desfilaron una serie de líderes que amaban a Jesús. Pero ¿qué le pasó a la iglesia? Que sucumbió. Se acabó. Se terminó. ¿Dónde está la iglesia de Éfeso hoy?
Y estas iglesias que estamos viendo, estas cartas que el Señor está mandando, son representativas de todos los cristianos alrededor del mundo. Yo creo que partes de algunas de las cartas nos aplican a nosotros, tal vez no toda la carta, pero sí una buena parte nos aplica. Pero quedarnos sin la luz espiritual, y quedarnos sin el conocimiento de esta palabra, nos llevará a las tinieblas espirituales, a una oscuridad espiritual que va a tener consecuencias graves. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Uno pregunta, uno habla con la gente y dice: hermano, ¿y usted ya se arrepintió? Yo no tengo de qué arrepentirme. Siempre decimos que estamos muy bien en nuestra relación con Dios, que nosotros no encajamos en esta advertencia que Dios hace, que nosotros sí nos mantenemos íntegros al Señor, y la mayor parte de veces nos estamos autoengañando. Pero llegará el día, igual es de Éfeso. Los cristianos carnales deben de quitarse esa fachada falsa de piedad. Deben de quitarse esa careta de santos que llevan. A ese grupo, principalmente, el Señor les está hablando en Éfeso. Pero si se da cuenta, son cristianos carnales. No estoy diciendo que se van a perder, porque si son cristianos, la salvación no se pierde, pero consecuencias van a haber. Y es mejor que seamos honestos, que seamos sinceros, y que no nos pongamos esa fachada de falsos cristianos. ¿A quién queremos engañar? A mí, por supuesto, me pueden engañar. A ustedes me pueden engañar. A nuestros padres los podemos engañar. Pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Jamás. Estos cristianos deben de arrepentirse y volverse a Dios. Y volverse a Dios. A Dios jamás podrán engañar. Jamás. Ese juego peligroso que practican estas personas les va a traer gravísimas consecuencias. Gravísimas consecuencias. Yo no quiero ponerme en el papel de ser un legalista o un extremista. Pero lo que sí quiero es resaltar que hay verdades bíblicas que si no las exponemos a la congregación, estamos dejando el camino libre para que la gente haga lo que se le da la gana. Y no es esa la actitud de un cristiano. No debe ser esa la actitud de un cristiano. Recordar el primer amor, recordar esa pasión que tuvimos al principio por el Señor, que nos movió para acercarnos a Dios y contarles a todos. Les hablamos de Cristo, les hablamos de esa experiencia que tuvimos, de ese nuevo nacimiento. Y es que fíjense, hermanos, que hay algunas verdades que nosotros tenemos que entenderlas y saberlas. El amor no crece automáticamente. El amor se tiene que cultivar. Se tiene que accionar para que el amor se mantenga o crezca, pero automáticamente no crece. Más
bien disminuye, a menos que intencionalmente lo cultivemos. El rey David, en relación a su amor por el Señor, dejó escrito en el Salmo 27:4. Y mire qué interesante. Una cosa he demandado a Jehová. Una cosa. Solo una. No dos, no tres, no cinco, no 20. Solo una cosa. Y es la más importante. Y esta buscaré, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué quería David estar en la casa de Dios todos los días de su vida? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si entendemos la razón esta por la cual David había demandado al Señor esa cosa, si logramos captar el mensaje de David, vamos a entender lo que él estaba pidiéndole a Dios. No se trata de religiosidad. Religiosos, Dios está cansado, aburrido de los religiosos. Y toda la vida, a través de la historia de Israel, han habido, pero cientos, miles de personas del pueblo de Dios que se convirtieron en religiosos. Y el Señor estaba que no los podía soportar. Si usted lee el capítulo 1 de Isaías, va a encontrar palabras bien fuertes del Señor con respecto al pueblo de Israel. Dice, cansado estoy, harto estoy de sus actividades, de sus rituales. Estoy harto. Ya no me traigan más sacrificio. Ya Dios, hermanos, ya Dios se hartó de la religión. Él quiere algo genuino de nuestra vida, que realmente nazca en nuestro corazón. Habla el Señor aquí a Éfeso diciéndole, has caído. No dice, vas a caer, ya has caído. O sea, si ha caído, tiene que levantarse. No se puede quedar tirado. Indica que ha transcurrido un tiempo considerable desde que comenzó el deterioro. La caída no es inmediata, es gradual. Se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo, se va descendiendo en el barranco espiritual. Y la gente no se da cuenta. Su arrepentimiento debe acompañar a su decisión, es una decisión, a su decisión de trabajar con el mismo entusiasmo que sus predecesores, en el caso de Éfeso. Porque cuando Pablo llegó y fundó la iglesia de Éfeso, dice que el evangelio se propagó por todos lados. Creció. Porque se dieron en la tarea de hablar de Cristo, de evangelizar a las gentes. Pero 30 años después, ya cuando Pablo había muerto, ya Timoteo había muerto, Apolo ya había muerto, ya Tíquico había muerto, solo quedaba Juan. La situación de la iglesia era deprimente. Las nuevas generaciones ya no tuvieron el mismo entusiasmo, ya no tuvieron el mismo amor para con el Señor. Y empezaron a relajarse y a vivir sus vidas de acuerdo a sus criterios. Pero aquí la amenaza que está haciendo el Señor no es una posibilidad. Aquí la amenaza es una certeza en caso de no arrepentirse. Lo único que podía detener la amenaza del Señor era el arrepentimiento, la certeza, la acción de arrepentirse. Se debe reconocer que se ha empeorado, que se ha evaporado
se ha evaporado el esplendor de su ardor espiritual. Se debe cambiar el estilo de vida, o sea, que ese arrepentimiento debe ser una acción de 180 grados, un giro de 180 grados, cambiar de dirección. Nosotros podemos actuar igual que Éfeso. Nadie nos lo va a impedir. Pero al final de nuestros días, ahí será el momento crucial. Hay que ser un momento difícil. Porque muchas veces nuestro estilo de vida no honra a Dios. Al contrario. Mire esta pregunta. Jesús le preguntó a Pedro, allá a orillas del mar de Galilea, y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El Señor le pudo haber dicho a Pedro: Pedro, ¿estás evangelizando? Pedro, ¿estás asistiendo al templo? Pedro, ¿estás teniendo buena relación con tus compañeros? No, no le preguntó eso. Lo que le preguntó es que si lo amaba. Porque al Señor lo que le interesa es que lo amemos. Le dijo a la iglesia de Éfeso: yo sé que has trabajado arduamente. Yo conozco tus obras. Yo sé que has tenido paciencia. Yo sé que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué le servía a la iglesia probar a los que se decían ser apóstoles y eran mentirosos? ¿De qué le servía trabajar arduamente? ¿De qué le servía la paciencia? Si el Señor tenía un pero en contra de ellos. Y eso le dice Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Éfeso era una iglesia al estilo de Marta. Marta se afanó por servir, pero dejó lo más importante: su relación con el Señor. Marta se convirtió en una excelente ama de casa. Excelente ama de casa. Pero fue la peor esposa. No hizo su papel de esposa. Hablamos la vez pasada y yo les decía: hermanos, para los que somos casados, ¿de qué sirve que su mujer tenga la casa bien limpia, brillante, bien decorada, los niños bien atendidos, está la comida sabrosa, todo está re bien? Pero uno solo es un objeto más en el hogar. No hay el afecto de la esposa hacia el esposo. Solo se ve al esposo en función del dinero, de lo que aporta, de lo que da. Pero más de eso nada. Ese era el caso de Éfeso. Ese era el caso de Marta. Señor, dile a María que me ayude a los oficios, que no me deje sola trabajando. El Señor dice: Marta, Marta, afanada y turbaada estás. María escogió la mejor parte: amar al Señor. Tenía las prioridades invertidas. Marta no entendió. Así era la iglesia de Éfeso. Así somos nosotros. La semana pasada preguntaba yo que si nosotros éramos de las personas
que sí cumplíamos con lo que decía aquí el Señor. Y algunos contestaron, otros no contestaron. Pero el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: yo sé que has trabajado arduamente. Yo pregunto, ¿hemos trabajado arduamente? ¿Sabemos lo que es trabajar arduamente? ¿Tenemos paciencia? ¿Probamos a los que se dicen ser apóstoles? Y aún todo eso no era suficiente, porque el Señor dice: pero tengo contra ti. ¿De qué sirve venir temprano, orar? Puros rituales. O sea, al Señor no le damos su lugar. Al pueblo de Israel el Señor les dijo por medio de Jeremías, le dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, porque ahora sos viejo y te has olvidado. Me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando empezó, cuando se comprometió Israel con el Señor. El principio, pero el final pésimo. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, andabas, tiempo pasado. Yo siempre he dicho que la vida es cíclica. Se repite, se repite. Hoy estamos en la misma situación de lo que ahí le dijo el Señor al pueblo de Israel. Cuando nos convertimos, no hallábamos qué hacer por el Señor. Amábamos, lo servíamos, nos esforzamos, nos sacrificamos, buscábamos el tiempo, veíamos cómo llegábamos. No importaba si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo, si había dinero, no había dinero, no importaba nada. Había un amor que ardía en el corazón de nosotros porque lo habíamos conocido a Él. Pero hoy, se acabó. Jeremías 2:13. Dos males ha hecho mi pueblo, solo dos. Dos males. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. ¿Cómo es posible que si tenían un arroyo, tenían un río, tenían un lago, tenían un pozo, un manantial de agua, desprecian el arroyo, el río, para hacer una cisterna y rota que se escapa el agua? Esto hizo Israel con el Señor. Dos males ha hecho mi pueblo. Eso aplica para nosotros. Esa es nuestra condición, esa es nuestra situación. No de todos, siempre hay sus excepciones. Dice: Jesús quitará el candelero de donde está, lo cual significa que como congregación experimentaremos un oscurecimiento espiritual completo. Una iglesia deja de serlo, una iglesia deja de serlo cuando ya no sirve al maestro con amor y dedicación genuinos. Se acabó la iglesia. ¿Qué es entonces? Una reunión social, donde venimos a distraernos, venimos a platicar, a contar nuestras experiencias, contar chistes y un montón de cosas. En eso se convierten las iglesias. Hay evidencia, y bien objetiva, en el sentido de que el cristianismo, oiga, esto es delicado, que el cristianismo nominal muere de muerte natural en un plazo de 1 o 2 años.
muere. Una o dos generaciones, perdón. Muere la iglesia. Lo que le pasó a Éfeso en los años antes de los 60 y hasta los 60 y 70, una iglesia pujante que amaba al Señor. Pero cuando Juan escribe la carta a Éfeso, que el Señor dice a Juan que le escriba, era otra generación. Ya no era la misma iglesia. Ya la iglesia era un cadáver. Quizás los miembros sigan reuniéndose, pero lo hacen con fines sociales y no espirituales. Y eso, oye hermanos, apunta. La gente se hace un esfuerzo, aporta dinero y que se van a un hotel, que se van a una cafetería, que se van aquí por allá para irse a tomar un té, pero la reunión es social, no es espiritual. De lo que menos se habla del Señor, de lo que más se habla es del marido, y no se habla bien. 2:6. Pero tienes esto. Mira que hay un reconocimiento, Señor. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras, no a los nicolaitas, las obras de los nicolaitas. Muchas congregaciones el día de hoy se llenan de nicolaitas. Gente que uno se queda asombrado. Pero ¿en qué momento de veras se convirtió? Si las actitudes son idénticas a las de los nicolaitas. Ya la semana vimos el nicolaísmo. Pero el Señor dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. O sea, habían nicolaitas dentro de la iglesia de Éfeso. Y les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Levanten la mano los que no tengan oído acá. ¿Verdad que todos tenemos oídos? Y dos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es sarcasmo del Señor cuando dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? ¿A qué tipo de oído se está refiriendo? Al oído espiritual. Hoy en la mañana se decía mucho eso. Un nuevo lenguaje. Ese nuevo lenguaje solo se oye si se tiene oído espiritual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Se lo está diciendo a la iglesia. No se lo está diciendo al mundo, no se lo está diciendo a los del Antiguo Testamento, se lo está diciendo a la iglesia. El que venciere, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Para poder comer del árbol de la vida, hay que oír lo que dice el Espíritu. Y el Espíritu dice que nos arrepintamos, que nos recordemos de dónde hemos caído, que hagamos las primeras obras. Yo me pregunto, ¿qué tengo yo que vencer? Se lo está diciendo la iglesia. Es la iglesia la que tiene que vencer. La iglesia no es el edificio, la iglesia es usted y yo. ¿Qué tenemos que vencer? Todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios,
y todo lo que él significa, son creyentes que conquistan o se apropian de las promesas de la vida eterna. Todos los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y lo que Él representa o significa, somos conquistadores y nos apropiamos de las promesas de la vida eterna. Pero la victoria debe ser demostrable por medio de derrocar al enemigo. Entonces, tenemos que identificar al enemigo, porque tenemos que pelear contra el enemigo y debemos derrocar al enemigo. Los enemigos son varios. Por ejemplo, el mundo. El Señor, en su oración intercesora, dijo: Padre, te ruego por los que están en el mundo, pero que no son del mundo. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, porque nuestra nacionalidad es celestial. Aquí estamos de paso, somos peregrinos, estamos por un tiempo. Entonces, tenemos que vencer al mundo, tenemos que derrocar al diablo y tenemos que derrocar esta carne. Pero además, tenemos que derrocar la indiferencia que tenemos hacia el Señor. Esto es grave, esto es gravísimo. Ser indiferentes con el Señor. Debemos derrocar el vivir en el sistema engañoso y de maldad controlado por Satanás. Porque este mundo está gobernado por este personaje. Y si nosotros no derrotamos el mundo, si nos adaptamos al mundo, le damos libertad a la carne. Al darle la libertad a la carne, entonces caemos en la indiferencia hacia el Señor. Y cuando sentimos, estamos inmersos en ese mundo engañoso y de maldad. Y no nos damos cuenta. Satanás es especialista en poner en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros sentidos, que no reaccionemos sobre nuestra condición. Primera Juan 2:15. No améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ustedes van a ver que la próxima semana habrán muchos cristianos, entre comillas, disfrazados, celebrando Halloween, amando el mundo y las cosas que están en el mundo, yendo por todas las casas a tocar puertas y pidiendo dulces y haciendo un montón de cosas. Por un ejemplo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre está en él. Sí. Antes te digo lo contrario. La Biblia dice que no. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si no está el amor del Padre en esa persona, ¿qué hay en esa persona? Quiere decir que esa persona está vacía de Dios. Santiago 4. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, nosotros
por nuestra actividad diaria, a veces tenemos que relacionarnos con personas en el trabajo, en los estudios, que no son cristianas precisamente, pero que no falta quien le diga: mira, venite, vamos a tomarnos una cervecita. Átalo. Y vamos y nos tomamos la cervecita. Oh, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, no importa el título que tenga, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿Sabemos, hermano? ¿Entendemos lo que es ser enemigo de Dios? ¿Podemos pensar en las consecuencias de ser enemigo de Dios? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. Si hay una renovación. Mateo 16. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estos son algunos ejemplos de algunos textos que debemos de recordarlos en base a lo que el Señor está diciendo a la iglesia de Éfeso. Estos son contextos de aquel texto, para que entendamos qué es lo que el Señor está diciendo a la iglesia de Éfeso. Como al que venza, dice el Señor, le va a dar del árbol de la vida. Vemos que el árbol de la vida está mencionado al principio y al final, pero también intermedio de la Biblia, en Proverbios 3, 17, 18. El árbol de la vida representa la sabiduría y la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y es la palabra de Dios. Si la obedecemos y la guardamos, vamos a ser vencedores. Y ahí decía el Señor, hablándole a Juan, para que le mandara esta carta a la iglesia de Éfeso: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida. Solo que vence. Si logramos escuchar, porque puede ser que no escuchemos, no tengamos oído espiritual. El árbol de la vida, de acuerdo con la Biblia, dice que produce frutos que dan vida. Apocalipsis 22. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la salud de las naciones. Dice, las versiones dicen normalmente la sanidad. Sanidad que sí, representa como que alguien está enfermo. Y en el cielo ya no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, más tristeza, ya no habrá nada de eso. Entonces, no es sanidad, es salud. Yo puedo comer una hoja que es saludable, pero no es para sanarme. Está hablando del árbol de la vida, hablando de las hojas del árbol de la vida. Y hay 12 diferentes periodos en donde
donde ese árbol da frutos. Te dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. ¿Cómo es lavar las vestiduras? Está hablando de un saco, de un pantalón, de una falda, una blusa. Es que tengo que ir a la lavandería, llevar mi ropa, que me la laven bien. ¿De eso está hablando? Bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero. Solo de esa forma se pueden lavar las vestiduras espirituales. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Para entrar por las puertas de la ciudad. Ahí nadie va a entrar con las vestiduras sucias. Y podemos ensuciar nuestras vestiduras. El pecado ensucia nuestras vestiduras. Si no hemos lavado nuestras vestiduras el día que el Señor venga, yo no les garantizo que va a suceder. No puedo decirse. Pero lo que se dice aquí es: serán bienaventurados aquellos